En el capítulo anterior te compartí cómo empezó a cambiar mi vida cuando dejé de hacerme la misma pregunta de siempre y comencé a mirar hacia adentro de mí. Ese fue un paso muy importante porque dejé de buscar desesperadamente que alguien me dijera qué hacer. Y sinceramente, ese cambio me dio mucha paz. Sentía que por fin estaba avanzando, que ahora sí empezaban a entender muchas cosas que antes no veía. Pensé que si seguía observándome, poco a poco todo iba a encontrar su lugar y, en parte, así fue. Pero con el tiempo descubrí que ese solo era el principio, porque una cosa es empezar a conocerte y otra muy distinta es aprender a tomar decisiones que realmente te ayuden a convertirte en la persona que quieres ser. Al principio pensé que por hacerme preguntas diferentes también estaba tomando decisiones diferentes. Pero cuando empecé a observar las consecuencias de algunas de esas decisiones, me di cuenta de que todavía había algo que no estaba viendo. Había decisiones que en ese momento me hacían sentir tranquila. Me daban la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, pasaba el tiempo y algo no terminaba de encajar. No era la decisión en sí, era la persona en la que me estaba convirtiendo después de tomarla. Entonces me hice una pregunta que nunca antes me había hecho. Si esta decisión me hizo sentir tan bien, ¿por qué no me gusta lo que está despertando en mí? Esa pregunta cambió por completo mi manera de observarme, porque entendí que no bastaba con hacer lo que me hacía sentir bien en ese momento. Había decisiones que eran cómodas, pero no me ayudaban a crecer. Y también había decisiones que dolían, pero me hacían sentir más orgullosa de la mujer en la que poco a poco me estaba convirtiendo. Fue ahí cuando comprendí que no podía decidir solamente por lo que pensaba o por lo que sentía en ese instante. Necesitaba algo más. Necesitaba una guía que me ayudara a distinguir qué decisiones me acercaban a la vida que quería construir y cuáles solo me hacían sentir bien por un momento. No una guía para decirles a los demás cómo vivir, una guía para mí. Algo que me ayudara a ser congruente con la persona que realmente quería llegar a ser. Y fue justamente en ese momento cuando mi manera de observarme cambió otra vez, porque dejé de preguntarme solamente qué quería hacer y empecé a preguntarme algo mucho más importante. ¿Esta decisión me acerca a la mujer que quiero ser? ¿O solo está evitando que me sienta incómoda por un momento? Esa pregunta marcó el inicio de una nueva etapa en mi camino. Una etapa en la que entendí que conocerme no consistía solamente en escuchar mis pensamientos, sino en aprender a decidir desde aquello que, con el tiempo, quería construir en mi vida. Recuerdo que cuando llegué a ese punto, empecé a hacerme una pregunta cada vez que tenía que tomar una decisión. No me preguntaba si era buena o mala. Tampoco me preguntaba qué era lo correcto según los demás. La pregunta era mucho más personal. ¿Esta decisión me está ayudando a convertirme en la mujer que quiero ser? Al principio parece una pregunta sencilla, pero cuando empiezas a responderla con honestidad, te das cuenta de que ya no es tan fácil, porque hubo ocasiones en las que la respuesta fue no y aceptarlo no era agradable. Empecé a descubrir que muchas de las decisiones que tomaba buscaban hacerme sentir tranquila en ese momento, pero no necesariamente me ayudaban a crecer. Y fue ahí cuando entendí algo que cambió mi forma de ver la vida. No todo lo que me hace sentir bien me hace bien. Y no todo lo que me duele me hace daño. Hay conversaciones que duelen pero fortalecen una relación. Hay límites que duelen pero te ayudan a respetarte. Hay despedidas que duelen pero también te permiten recuperar la paz. Y hay decisiones que, aunque en el momento parecen muy difíciles, con el tiempo agradeces haber tomado. Entonces comprendí que no podía seguir tomando decisiones solo porque me hacían sentir cómoda. La comodidad no siempre nos ayuda a crecer. Muchas veces solo nos ayuda a quedarnos donde ya estamos. Fue entonces cuando empecé a observar algo más. Cada vez que una decisión me costaba trabajo, había una parte de mí que inmediatamente buscaba convencerme de no hacerla. Me decía que no era el momento, que mejor esperara, que no valía la pena, que era demasiado difícil. Durante mucho tiempo pensé que esa voz era yo, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que esa parte solo estaba intentando protegerme de aquello que me incomodaba. No era mi enemiga. Simplemente quería mantenerme en un lugar conocido y entender eso cambió muchas cosas, porque dejé de pelearme conmigo.
En lugar de decirme, no debería pensar así, empecé a preguntarme, ¿qué está tratando de proteger esta parte de mí? Esa simple pregunta cambió mi manera de observarme. Ya no se trataba de ganar una batalla contra mis pensamientos, se trataba de comprender por qué estaban ahí. Y cuando empecé a comprenderlos, descubrí algo muy importante. No siempre tenía que hacerles caso, podía escucharlos, podía entender de dónde venían, pero también podía decidir si quería seguir el mismo camino de siempre o empezar a construir uno diferente. Ese fue el momento en el que entendí que crecer no consiste en dejar de sentir miedo. Crecer consiste en decidir qué persona quieres ser, incluso cuando el miedo también quiere opinar. Y fue justamente ahí donde empecé a hacerme una pregunta que cambió mi manera de tomar decisiones. Si ya no quería decidir solo por lo que sentía, entonces ¿con qué iba a decidir? Porque una cosa era darme cuenta de que algunas decisiones me alejaban de la mujer que quería llegar a ser, pero otra muy distinta era saber cómo elegir un camino diferente. Durante un tiempo me sentí así. Sabía que necesitaba cambiar, pero todavía no tenía una guía que me ayudara a distinguir cuándo una decisión realmente estaba alineada conmigo y cuándo solo estaba buscando evitar un momento incómodo. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado muchos años atrás. En ese momento no le di mucha importancia. Pero cuando volví a encontrarme con esas palabras, fue como si por fin estuviera lista para entenderlas. No eran reglas, no eran mandamientos, eran simplemente 3 preguntas. 3 preguntas que empezaron a convertirse en una brújula para mi vida. Cada vez que tenía una decisión importante, volvía a ellas. No porque alguien me dijera que debía hacerlo, sino porque poco a poco descubrí que me ayudaban a ser más honesta conmigo. No respondían por mí. No tomaban la decisión, pero sí me ayudaban a darme cuenta cuando me estaba justificando o cuando realmente estaba actuando de acuerdo con la persona que quería llegar a ser. Y eso hizo una gran diferencia, porque dejé de buscar la respuesta perfecta. Empecé a buscar la decisión que fuera más congruente con mis valores. Con el tiempo entendí que los valores no son palabras bonitas. No sirven de mucho si solo los escribimos o hablamos de ellos. Los valores empiezan a transformar nuestra vida cuando los ponemos en práctica, especialmente en esas decisiones que nadie ve y que solo nosotros sabemos por qué las estamos tomando. Esas 3 preguntas empezaron a cambiar mi manera de pensar, de actuar y de relacionarme conmigo misma. Y, aunque al principio parecían muy sencillas, cada vez que las respondía con honestidad, descubrían algo nuevo de mí. Fue así como poco a poco empecé a construir la guía que durante tantos años había buscado afuera y que sin darme cuenta siempre había tenido que construir dentro de mí. Fue entonces cuando decidí empezar a vivir esas 3 preguntas, no como una teoría, no como un ejercicio, sino como una forma de revisar cada decisión importante que iba tomando. La primera pregunta era, ¿qué jamás le haría yo a otra persona? Al principio parece una pregunta muy sencilla, pero cuando empecé a responderla con honestidad, descubrí que ahí estaban muchos de los valores con los que realmente quería vivir. Si yo no quería mentirle a otra persona, ¿por qué habría de mentirme a mí? Si yo no quería manipular a otra persona, ¿por qué iba a justificar cuando yo manipulaba una situación para obtener lo que quería si yo no quería lastimar a alguien? ¿Por qué algunas veces terminaba lastimándome a mí misma con decisiones que sabía que no me hacían bien? Entonces entendí que mis valores no podían cambiar dependiendo de quién estuviera enfrente de mí. Tenían que empezar por mí. La segunda pregunta fue todavía más fuerte. ¿Qué jamás permitiría que otra persona me hiciera a mí? Esa pregunta me hizo darme cuenta de algo que nunca había visto. Había cosas que jamás aceptaría de alguien más. Pero sin darme cuenta, yo sí me las hacía, me hablaba con dureza, me juzgaba, me exigía demasiado. Me faltaba al respeto cuando aceptaba situaciones que, en el fondo, sabía que no eran buenas para mí. Y entonces apareció la tercera pregunta, la que más cambió mi vida. ¿Qué jamás volvería a hacerme a mí misma? Esa pregunta ya no hablaba de los demás, hablaba de la relación que tenía conmigo, porque comprendí que el amor propio no empieza cuando alguien más te trata bien. Empieza cuando tú decides dejar de hacerte daño con las decisiones que tomas cada día.
Y aunque responder esas 3 preguntas no resolvió mi vida de un día para otro, sí empezó a darme algo que durante muchos años había buscado: una dirección, una brújula, un lugar al que podía volver cada vez que no sabía qué decisión tomar. Fue ahí cuando dejé de preguntarme solamente qué quería y empecé a preguntarme si la decisión que estaba a punto de tomar honraba los valores con los que realmente quería vivir. Hasta ese momento ya tenía una guía, ya no tomaba decisiones solamente porque me hacían sentir bien o porque me ayudaban a evitar un problema. Ahora tenía 3 preguntas que me ayudaban a detenerme y observarme antes de actuar. Pero ahí descubrí que conocer mis valores era apenas el comienzo. Lo verdaderamente difícil era vivir de acuerdo con ellos. Porque una cosa es saber qué quieres para tu vida y otra muy distinta es hacerlo cuando la decisión duele. Había momentos en los que sabía perfectamente qué tenía que hacer. Sabía que tenía que poner un límite. Sabía que tenía que decir que no. Sabía que tenía que ser honesta. Sabía que tenía que dejar ir una situación que ya no me hacía bien, y aún así me costaba muchísimo hacerlo. Entonces comprendí que conocer el camino no significa tener la fuerza para recorrerlo. Esa fuerza también se va construyendo poco a poco. Recuerdo que hubo decisiones que me hicieron llorar, no porque fueran malas, sino porque significaban renunciar a algo que una parte de mí todavía quería conservar. Y fue ahí donde entendí algo que cambió nuevamente mi manera de observarme. Los valores no se ponen a prueba cuando todo está bien. Se ponen a prueba cuando hacer lo correcto también duele. Porque es muy fácil hablar de respeto cuando nadie te falta el respeto. Es muy fácil hablar de honestidad cuando decir la verdad no tiene consecuencias. Es muy fácil hablar de amor propio cuando no tienes que renunciar a nada. Pero la vida tarde o temprano nos pone en situaciones donde nuestros valores dejan de ser una idea y se convierten en una decisión. Y es ahí donde descubrimos si realmente forman parte de nuestra vida. No te voy a decir que desde ese momento siempre elegí el mejor camino. No fue así. Hubo veces en las que elegí la comodidad. Hubo veces en las que hice exactamente lo que había dicho que no volvería a hacer. Y cada una de esas decisiones me enseñó algo. No para sentirme culpable, sino para conocerme un poco más. Porque dejé de verme como una persona que tenía que ser perfecta. Empecé a verme como una persona que estaba aprendiendo. Y eso cambió por completo mi relación conmigo misma. Pero todavía había algo que no lograba comprender. Si ya conocía mis valores, si ya sabía qué clase de mujer quería llegar a ser, ¿por qué en algunos momentos seguía eligiendo exactamente lo contrario? Esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Y fue precisamente esa pregunta la que me permitió seguir observándome con más honestidad, porque comprendí que conocerme no era llegar a una meta, era aprender a descubrir una parte nueva de mí cada vez que la vida me ponía frente a una decisión diferente. Porque fue precisamente al seguir observándome cuando empecé a descubrir algo que antes no podía ver. Había una parte de mí que siempre aparecía justo antes de tomar una decisión importante. Era una voz muy convincente. No gritaba. No parecía querer hacerme daño, al contrario. Siempre encontraba una razón para que todo siguiera igual. Me decía que todavía no era el momento, que era mejor esperar, que no valía la pena complicarme la vida, que quizá estaba exagerando. Y durante mucho tiempo pensé que esa voz era yo. No me daba cuenta de que simplemente era una parte de mí intentando protegerme. Con el tiempo escuché que muchas personas llamaban ego a esa parte, y para ser sincera, al principio tampoco me gustó esa idea, porque había escuchado que el ego era algo malo, algo de lo que había que deshacerse, pero mi experiencia fue diferente. Descubrí que el ego no era mi enemigo. También tenía una función muy importante. Era el que me ayudaba a poner límites cuando era necesario, el que me daba la firmeza para sostener una decisión incluso cuando dolía, el que me ayudaba a cuidar mi dignidad y a no abandonarme a mí misma. Pero también descubrí que esa misma fuerza podía usarse para 2 caminos diferentes. Podía ayudarme a mantenerme firme en una decisión alineada con mis valores, o podía mantenerme aferrada a una idea, a una relación o a una forma de vivir que ya no me hacía bien. Y fue justamente ahí cuando me di cuenta de algo que nunca había imaginado. Mientras yo empezaba a cambiar, mi ego también cambiaba de estrategia. Ya no intentaba convencerme con las mismas razones de antes. Ahora encontraba argumentos mucho más sutiles,
Podía hacerme creer que estaba actuando por amor, cuando en realidad solo estaba buscando regresar a mi zona de comodidad. Y eso fue lo que terminó de abrirme los ojos, porque entendí que el problema nunca fue el ego. El verdadero trabajo era aprender a reconocer desde dónde estaba usando esa fuerza. Cuando esa fuerza nacía del miedo, me mantenía atrapada en lo conocido, pero cuando nacía del amor por mí misma y de los valores que había elegido para mi vida, me daba el valor para seguir adelante, incluso cuando la decisión dolía. Desde ese momento dejé de pelearme con mi ego. Empecé a escucharlo, a entender que estaba intentando proteger. Y, después de escucharlo, decidía si quería dejar que tomara el volante o si prefería que mis valores fueran quienes marcaran el camino. Hoy sigo aprendiendo a hacer esa diferencia, porque conocerme no ha sido llegar a una meta. Ha sido aprender una y otra vez a reconocer qué parte de mí está tomando cada decisión. Y creo que ese aprendizaje seguirá acompañándome durante toda la vida. Si este capítulo te dejó una reflexión, no te quedes con mis respuestas. Hazte tus propias preguntas y obsérvate con honestidad. En el siguiente capítulo te compartiré cómo esas 3 preguntas empezaron a transformar mi manera de vivir. Gracias por acompañarme. Nunca dejes de hacerte preguntas.